Primero que nada, buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. Esta entrevista es parte de un trabajo que estamos realizando nosotros los estudiantes de la carrera de danza para la asignatura de Historia de la Danza, como le había dicho. El propósito es alimentar constantemente la genealogía de la danza ecuatoriana. Esta entrevista estará disponible en un canal de YouTube de nosotros los estudiantes. Bien. Esta entrevista pues para conocer más o menos su historia, de cómo fue su carrera y todos sus aprendizajes, por decirlo así, y lo que has transmitido también. Primero, para empezar, si nos podría contar un poco de su historia, de cómo inició, cómo fue avanzando y cómo se encuentra ahora en la danza. Bueno, empecé a tomar unos primeros talleres de danza contemporánea en Riobamba. Yo soy de Riobamba, a mis 18 años más o menos, un poquito antes, 17, 18. Primero en una capacitación que daba Byron Paredes. Él es un bailarín y coreógrafo de Quito y hacía trabajo en provincias. Entonces trabajó por algún tiempo en Riobamba dando clases y también hacíamos creaciones. Ahí digamos que fueron mis inicios. Luego también tuve una capacitación un poquito más larga con Omar Aguirre, que en ese tiempo era bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Y igual la compañía tenía un proyecto de ir a provincias. Ahí recibí digamos una capacitación un poquito más larga. Y luego en el 2011, 11, me trasladé a Quito para tomar talleres de forma... No estudiaba propiamente danza porque no había como una universidad pública a la que pueda acceder, sino tomaba talleres de la compañía, en ese tiempo en el Ballet Nacional de Ecuador también, y ahí empecé a desarrollar un trabajo también propio con un compañero que se llama Freddy Taipe, y bailé como mucho tiempo con él. O sea, buscábamos propuestas donde presentarnos trabajos que hacíamos, también dábamos clases. Nunca me desconecté del todo de Riobamba porque empecé también a dar clases ahí en el 2015. Y luego tuve ya mi formación, digamos, académica aquí en la Universidad de las Artes, con la licenciatura, luego la maestría y a la par de la maestría también empecé a dar clases en nivelación. Ahora actualmente doy clases en la licenciatura, un par de materias, y continúo trabajando también en esa búsqueda que es permanente como de tus propias propuestas. Entonces, volviendo como a sus inicios, por decirlo así, ¿hubo como alguna experiencia en específico o algo que le haya sucedido que la hizo tomar como esa decisión de que la danza me gusta, o empezó a nacer ese deseo por la danza, esa pasión? Sí, fue a medida de que fui descubriendo en las clases que me producía mucho placer, mucho descubrimiento, pese a que no era físicamente con habilidades propiamente a mis inicios. No había hecho actividad física, por ejemplo, en mi adolescencia ni nada, pero algo había ahí que me atrapaba mucho del movimiento, de la fisicalidad, de jugar con el peso, con la gravedad, de ir al piso, que me llamó mucho la atención desde las primeras clases que tomé. Yo estudié una carrera previa a la danza, que es ingeniería ambiental. Entonces por ahí estaba como mi camino. Y al tomar estos talleres, eso fue la razón, digamos, de decidir viajar a Quito. Creo que ahí fue como el momento en el que dije, quiero indagar más en esto, cuando decidí viajar a Quito y dedicar un poco más de tiempo a la danza, a lo que estaba viviendo en ese momento, que era tomar muchas clases. Tomaba muchas clases en distintos lugares
y poco a poco también empezar a trabajar mis propias coreografías, sí, explorar como desde ahí también la creación. Pero creo que ese fue el momento en el que me decidí, digamos. ¿Y tiene algunos recuerdos de sus inicios igualmente que sigan como influenciando en su danza ahora? Como me cuenta de su carrera, por ejemplo. Siento que sí hay como unas semillas de ahí que me siguen llamando la atención. Quizás no tanto desde la danza, pensando como en solo el movimiento de los bailarines, sino en el movimiento en general. Y ahí lo conecto también con mi primera carrera, que pareciera que no tiene nada que ver, pero lo que a mí me gustaba de esa carrera era que observaba mucho. Observaba, o sea, me iba a los bosques y tenía que observar cómo estaban distribuidos los árboles, o me iba a un río y tenía que tomar muestras del río. Y esa cercanía quizás con estos elementos de la naturaleza que también han estado muy presentes en mi niñez por el lugar donde crecí y por mis abuelos que viven en el campo. Es como que siento que ahí se conecta mucho el movimiento en esos espacios. ¿Cuándo y en cómo la danza pasó a ser como algo personal a convertirse ya en un camino profesional? Cuando, como te digo, tuve esa decisión de viajar e emigrar a Quito, creo que en la mitad de yo viví como entre 5 y 6 años en Quito antes de venir a estudiar la carrera, antes de que se abra la carrera de danza acá en Guayaquil. Entonces, en la mitad de ese proceso, como entre el segundo o tercer año de eso, me di cuenta que iba más allá de algo momentáneo quizá en mi vida. En un momento no sabía, como que decía, sí, voy a tomar talleres y veamos qué pasa, pero como te digo, en la mitad de ese camino creo que se convirtió en algo muy importante y empezó a copar como mucho más de mis espacios de vida. O sea, ya no solo iba como a tomar una clase, sino después iba también a ver funciones y después busqué maneras de presentarme en algún festival o algo así. O sea, fue tomando más relevancia en mi vida. Y también cuando tuve la oportunidad también de estar cerca de algunos bailarines y coreógrafos que me marcaron también la idea de que la danza trasciende más allá, ¿no? A ya ser como una filosofía de vida. Entre esos el Clever Viera, con el que trabajé un tiempo, mi mismo compañero Freddy Taipe, que había tenido experiencias de formación con Wilson Pico y con gente del Frente de Danza Independiente, donde, claro, estaba la idea de entrenar, de hacer coreografías, pero también de sostener espacios, de gestionar, de investigar, de leer sobre danza, y entonces eso me fue llevando como a decidirme a estudiar la carrera. ¿Cómo describiría la evolución de su cuerpo y su movimiento a lo largo de los años? Creo que sigue en descubrimiento siempre, pero obviamente cambió mucho mi percepción, la percepción que tenía de mi cuerpo por condiciones de salud. Yo tenía muchas dificultades de extender mi espalda. Tenía como una pequeña joroba en mi espalda por problemas de salud que tuve en mi niñez y mi adolescencia. Entonces eso fue como un cambio bien fuerte a lo largo de este tiempo de hacer danza. O sea, desde ahí como algo físico y también, claro, la percepción que tengo del cuerpo cambió muchísimo. Sí, se modificó un montón, tanto física como mentalmente y emocionalmente, como esa relación con mi cuerpo. Tomando como nuevos significados, si puede decirlo.
Sí, sí, sí. Y hablando así mismo sobre los momentos significativos o que cambió, ¿hubo algún momento, ya sea positivo o desafiante, que haya marcado su proceso artístico y haya servido como un impulso o una motivación? Creo que uno podría ser cuando decidí también estudiar, porque claro, mi proceso anterior, pese a que aprendí muchísimo, no lo pude sistematizar, digamos, del todo, o diciéndolo mejor, una vez que decidí estudiar y tomarme como todos estos 4 años y medio que son de la licenciatura, siento que ahí se asentó mucho de lo que venía haciendo antes y pude también entenderlo mejor, como sistematizar qué es lo que estaba haciendo antes, qué aprendía ahora en la universidad, al también compartir con personas muy diversas quizá a mí, también por el hecho de la diferencia geográfica, ¿no? de los lugares, también al encontrarme con los libros, al leer cosas de danza, al tener también el acompañamiento de profes que venían también de diversos lugares de la danza. Eso creo que me nutrió muchísimo y creo que es un punto bien importante en mi carrera, como poder darme ese tiempo. Yo sentí que para mí era como un regalo, era como un regalo darme estos 4 años y medio de poder estar aprendiendo, entrenando, leyendo, escribiendo. Sí, yo lo sentí mucho así, o sea, me resultó muy significativa la experiencia de estudiar. Ahora hablando sobre su trabajo, sus proyectos o su forma de trabajar, ¿qué temas, emociones o preguntas se manifiestan en estos proyectos? Me interesa mucho, como te decía, creo que son 2 cosas. La una, el movimiento, pensándolo más allá de los bailarines que bailan y se mueven, sino como esta pulsión que está también en todo lo vivo, ¿no? Entonces, como indagar en ese movimiento con esa amplitud. Y lo otro también, los espacios, o sea, me llama mucho la atención los espacios en los que habitan estos cuerpos. Como te digo, pueden ser de los seres vivos en general, no solo los humanos. Entonces sí, me interesa mucho observar como los espacios que ocupan los cuerpos. Y también la escritura, sí, me llama mucho la atención cómo es esa transición de lo corporal a la palabra y qué opciones pueden potenciarse a través de esas traducciones. Me nombró también personas con las que ha trabajado. Estas personas han dejado como algo significativo o una marca en su carrera y que haya como que le dio esa chispita y que fue evolucionando y eso, ¿cómo fue eso? Sí, yo creo que cada encuentro con algún profesor o algún bailarín o coreógrafa es como que deja siempre su huella. Entonces, no sé si vamos como al inicio, creo que la labor que hacía Byron Paredes al ir a provincias, como que le interesaba generar procesos en provincias. Creo que sin eso, por ejemplo, quizás me hubiera demorado más en encontrar la danza, porque claro, se acercó a
y tuve como la oportunidad de tomar esos talleres. Luego también ya en Quito me acuerdo muchísimo de Laura Alvear, que me acogió, digamos, en sus clases, pese a no ser, ella daba clases en la Universidad Central, en una compañía de danza de la universidad, antes de que haya la carrera de danza. Y pese a yo no ser estudiante de la U Central, me acogió en su grupo, entonces también fue bien importante el sentirme como recibida y sobre todo en ese primer momento en el que recién llegué y como que no sabía a dónde ir, tenía como una idea de que tenía que ir a una escuela de danza, pero era una escuela de ballet y yo no había hecho nunca ballet, entonces fue muy difícil como estar ahí y sentirme recibida en cambio en este otro espacio me ayudó mucho y me ayudó también a presentarme porque hacíamos muchas presentaciones, entonces como que al mes ya estuve bailando en un escenario y así íbamos a algunos lugares. Entonces esa práctica también me ayudó mucho, pese a no tener como mucha experiencia, me tocó como de una ya asumir otras cosas que también son importantes, ¿no? Que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero no sé, como cuidar tu vestuario. Estar como lista con tus cosas para presentarte, eso ayuda mucho también en la profesión y son cosas que quizás a veces minimizamos, pero son súper importantes. Luego también todo el proceso que trabajé con Freddy Taipe, eso me ayudó mucho también a hacer cosas, como que no parábamos y estábamos siempre buscando dónde presentarnos, dónde ensayar, dónde dar clases. Eso fue como una gran escuela también de hacer y de esa constancia también de estar buscando opciones. El encuentro con el Clever Viera también, pese a que fue corto, yo no bailé mucho con él, pero eran unas clases que siempre las recuerdo y he retomado como ejercicios que hacía ahí en muchas de mis clases, ¿no? He ido y me ha ayudado también para pensar esta idea de cómo hacer una clase a partir de observar sus clases y de vivenciar sus clases. Y luego ya aquí en Guayaquil, claro, todos mis profes, que era también muy intenso el trabajo porque fui de la primera generación de la carrera. Entonces habían poquitos profes y todo ese trabajo también de sostener y de ir impulsando la carrera lo valoro mucho, de la Lorena Delgado, Vanessa Pérez, Elizabeth Medina, la Caro Pepper. Ellas fueron como mis primeras profes y sosteniendo también el proceso aquí. Así como me contaba de que vivió en Riobamba, pasó a Quito y luego a Guayaquil, ¿cómo siente que fue su cambio y qué le aportó a su desarrollo para sus proyectos o su danza como tal, estos cambios de lugares y de gente, este cambio social, por decirlo así? Creo que marca mucho y ayuda a abrir la noción de danza, porque quizás en Riobamba yo tenía una idea como de esto es la danza, luego en Quito otra idea, no, esto es la danza, y luego aquí no, esto es la danza. Entonces creo que esos cambios y cambiar de circuitos, como de gente que está en el medio, ayuda mucho a abrir esas ideas y ampliar las perspectivas. Me ha ayudado mucho a no encerrarme y también eso lo he aprendido mucho ya estando en nivelación, como acompañando los procesos de nivelación, porque claro, vienen estudiantes de diversos lugares, entonces es como que de pronto en una sala tengo a 30 que vienen cada uno de distintas aproximaciones de la danza y cómo poder escuchar también y valorar esos caminos. Eso ayuda también a ampliar esa visión. Entonces siento que me ha ayudado a no encerrarme en una sola cosa, de definir así cerradamente esto es,
sino poder visualizar como en un gran abanico todas las opciones que pueden ser. Al ejercer la danza como profesión siempre existen desafíos, así que ¿cuáles fueron como sus principales desafíos al ejercer esta profesión? Bueno, uno de los primeros que me encontré como al inicio era quizás esta como obsesión que a veces se convierte el llegar a ser el movimiento tal como lo está haciendo el profesor o la profesora, o este ideal como de la técnica que a veces, si no está encaminada no tanto como desde el hacer el paso o el movimiento o la forma, y no hay como un reconocimiento primero de tu propio cuerpo y de cómo va a alcanzar a hacer eso, que no va a ser igual al del profe. El concientizar eso creo que es un gran reto, porque sí puede crear como mucha frustración y como obsesión en que tu cuerpo no puede hacer lo que te están pidiendo que hagas. Y ahí viene en cambio esa lucha, ¿no?, que empiezas a tener contigo misma porque no logras hacer ese creo que es como uno de los grandes retos. Otro puede ser también la necesidad, por ejemplo, de espacios físicos en nuestro contexto de país. Siempre es como difícil encontrar un espacio para ensayar, como un espacio que esté un poco acondicionado para eso. No hay muchos espacios, entonces creo que eso siempre se vuelve un reto, el dónde ensayamos, cómo gestionamos un espacio. Tanto en el aspecto físico como el espacio en sí, la sala, y también todas las gestiones que implican para poder, no sé, quiero hacer una coreografía, entonces tengo que enfrentarme como a múltiples retos, empezando quizás por eso de dónde, en qué espacio ensayamos, y luego también todos los aspectos de gestión que hay que ir asumiendo y que a veces no es que sean tan no es que sea tan emocionante hacer eso como bailar, pero es muy necesario, porque si no los espacios siguen siendo reducidos, y también la percepción de la sociedad es como que no fuera necesaria la danza o las artes. Entonces creo que hay mucho trabajo y mucha incidencia que hacer ahí, ¿no? Y eso implica, como digo, no solo estar ensayando y ensayando, sino también cómo difundimos esto que hacemos, cómo generamos como conversaciones como estas, o sea, cómo podemos seguir sosteniendo espacios físicos, pero también de organización social. Hablando así sobre el mismo de mantener esa como mantener las organizaciones, todo eso, y transmitiendo, ¿qué le interesaría compartir con nuevas generaciones de bailarines? Esa es una gran pregunta. Creo que una cosa que ya mencioné un poco antes es esto de que puedan reconocer esos impulsos, esas necesidades, primero como en su propio cuerpo y en su propia búsqueda, en su propia visión de la vida. Quiero decir, sin olvidarse de eso, por incorporar
como mucha información externa, como que a veces estamos pensando mucho hacia afuera y nos olvidamos de nuestra propia búsqueda de vida, que también está ahí como tejiendo estas intenciones y anhelos de bailar. Entonces primero, no sé si primero, pero no olvidar como que eso también está ahí, lo que te constituye como ser humano. Sí, a veces también enfocamos como que todas nuestras energías a lo artístico o a lo que concebimos como artes, y nos olvidamos de ese lado humano que creo que es vital para generar cualquier proceso, independientemente de si es artístico o no. Entonces, como no olvidarnos de eso, de nuestra condición de humanas finalmente, que necesita como de escucha, de reciprocidad, ahora se menciona mucho como empatía, no sé si me gusta mucho esa palabra, pero me gusta, por ejemplo, reciprocidad, que es como saber que hay una escucha con alguien. Esa sería una cosa, y la otra también, que a veces hay, no sé si ya me estaré poniendo vieja, pero siento que hay como mucha inmediatez, como que los procesos se vuelven así muy instantáneos, de ya quiero de un día para el otro todo esto. Y no digo que no sea bueno como la ambición, ¿no? Como que tener una ambición, una proyección. O sea, creo que eso ayuda mucho como para saber a dónde ir o a dónde quieres llegar con lo que estás haciendo. Pero a ratos sí hace falta dejarse atravesar como por el proceso de una forma más profunda, y saber que se necesita tiempo como para que las cosas se vayan como cocinando. Y a veces siento que las generaciones actuales como que asumen que todo ya está y que es muy inmediato, y quizás se pierde como ese vivir el proceso así más intensamente. Ahora, ya para ir terminando, ¿qué le diría a su yo del inicio de su formación artística? Le diría que quizás no se imaginó que iba a continuar en la danza. O sea, a mi yo del inicio sentía como ese impulso, pero veía todo muy nublado, como que no sabía bien por dónde estaba caminando. Entonces le diría que sirvió mucho el caminar, pese a que a veces no había una claridad de qué estaba haciendo, no alcanzaba a comprender todo lo que atravesaba física, emocionalmente, mentalmente, no alcanzaba como a procesar, pero le diría que valió la pena como seguir caminando. Listo, entonces eso sería todo. Fue bastante enriquecedor y importante también conocer de usted como artista y lo que hay detrás del artista también, de toda su historia, de cómo fue surgiendo esa danza. Listo, muchas gracias por su tiempo. Gracias.